Hola a todos. Hoy quiero que disfruten conmigo esta maravillosa entrevista. He tenido la alegría de conocer a muchísimas personas, pero mi invitado de hoy ocupa un lugar muy, pero muy especial en mi corazón. ¿Qué les puedo decir de él? Es una persona humilde, amable, cariñosa y además te tienes que reír con él porque es súper chistoso. Pero lo más importante de todo es que si no fuera por mi invitado de hoy, nosotros, los niños, las nuevas generaciones, los hijos de los exiliados cubanos, no pudiéramos conocer, casi que sentir los horrores de la dictadura que ha secuestrado nuestra bella isla de Cuba. Vamos allá. 2010, 7 premios India Catalina con la serie El Capo, entre ellos Mejor Serie y Mejor Director. 2010, 7 premios TV y Novela con la serie El Capo, entre ellos Mejor Director. 2014, premio Mejor Corto de América Latina en el Festival FIBAC con La Muerte del Gato. 2015, premio Emmy International por Mejor Programa en Español en Primetime en Estados Unidos con la serie Arrepentidos. 2019, Emmy Regional con Leyendas del Exilio, capítulo dedicado a Willy Chirino. 2021, Premio del Público con la película Plantados en el Miami Film Festival. 2023, Premio del Público con la película Plantadas en el Miami Film Festival. 2023, Premio de Mejor Película Realizada en Miami Film Festival, con la película Plantadas. 2023, Plantadas gana en el Festival Independiente de Toronto Mejor Película Extranjera. Dilo Villaplana gana en 2023 Mejor Director con la película Plantadas en el Festival Independiente de New York. Por favor, un drum roll, porque hoy a mi lado tengo a Lilo Villaplana. Lilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a mi canal. De verdad que es un honor poder estar haciendo esta entrevista contigo. No, gracias a ti, Danielito, por la presentación esa inmerecida, ¿no? Lilo, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿De dónde nació ese amor por el cine? Tú sabes una cosa, yo también me lo he preguntado. Yo no sé, creo que tuvo que ver con mi infancia, con la televisión que yo veía, con las aventuras, con los juegos que teníamos y que algún día llegaron a mi pueblo a filmar una película, una mala película cubana, que se llamó Un hombre, una mujer, una ciudad. Y yo veía cómo la filmaban en la esquina de mi casa y mirando las filmaciones yo me iba de la casa y seguía a estas personas que estaban filmando la película y me encantaba ver el trencito, o sea, para mí era un trencito, el dolly, que iba para allá, para acá. Yo me fijaba que el actor tenía un micrófono y que había un cable que le atravesaba todo el cuerpo y el cable que era el sonido y que le marcaba hasta dónde llegara el actor y 1 centímetro para medir el foco. Entonces, después entendí que era todo lo que estaba pasando cuando lo hice, pero creo que fue por ahí y por las cosas que yo escribía, por el teatro que hacía en mi pueblo. Creo que todo esto formó una personalidad y una ganas de contar historia. Por eso escribí cuentos. Lo mío es contar historia, lo mío es divertirme y un poco también usarlo como herramienta de mejorar al ser humano. Porque no haces nada con contar cualquier historia y que no pase nada con tu historia. Lo importante es que la historia trascienda. Entonces creo que viene de ahí, de las ganas que uno tiene de llegar a la gente y de decirles cosas importantes a la gente y mejorar al ser humano. Yo quiero dejar algo bien claro, que aquí ustedes ven a Lilo muy serio, una persona muy enfocada, pero cuando Lilo está en familia, cuando Lilo está sentado en el sofá o en la mesa contigo, es una persona que no puedes parar la risa. Es una persona que te hace reír 24/7. De verdad que anoche nos estaba haciendo los cuentos que era, de verdad, como decimos los cubanos, para mearnos de la risa. Que es algo muy... Son cuentos que él nos hacía de cómo era de chiquito, cómo era su barrio,
cómo era su vida en Cuba y de verdad. No, quizás que esta es una vida muy, no sé, azarosa y rara, ¿no? Yo soy un guajiro navita, nací en una familia y mi papá hacía carbón, después trabajé en un almacén, mi mamá ama de casa, por mi casa desfilaban muchos personajes y cuando iban, me acuerdo que papi se burlaba de mí porque yo hacía teatro y también por el barbero, Enrique, Quique le decían. Y decían, Lilo, por ahí va Quique, el barbero. Y yo me escondía bajo la cama. Yo desde chiquito no me gustaba que me tocaran el pelo. Quizás por eso, por la... O también quizás por un poquito de rebeldía. El pelo largo se asoció con la rebeldía y nada, como vivía en Nuevita, recorría muchos pueblos haciendo teatro, recorrí toda Cuba de hecho, trabajé en La Habana, trabajé en Colombia, en México, en Estados Unidos. Quizás todo eso te hace conocer mucha gente, muchas situaciones azarosas y de pronto por eso es que tengo cuentos simpáticos, por la cantidad de gente que me he tropezado en el camino. Sí, sí. Lilo, hay una serie de 65 episodios y me imagino que ya sepas lo que te estoy hablando, que es Cuba en la dictadura. Nadie se ha atrevido a hacer un final, un cierre para esa serie. ¿Te atreverías tú a hacer ese cierre? Y si lo hicieras, ¿cómo lo hicieras? ¿De qué serie me hablas? ¿De Cuba? 65 capítulos. O sea, es que tú eres muy brillante, 65 años de dictadura. El cierre con justicia histórica. Hay que hacer justicia porque si no hacemos justicia vamos a estar condenados a repetir los errores que se han ido cometiendo. Creo que Cuba necesita justicia, necesita una cura para esa sociedad, necesita que la sociedad se transforme, se mejore. También reeducar a un pueblo que ha sido mal educado, ha sido adoctrinado, ha sido desbaratado, despedazado por una dictadura. Cuando el castrismo llega al poder habían problemas en Cuba, pero Cuba era un país que se podía vivir, que iba a la cabeza en muchos aspectos económicos, políticos, sociales. La dictadura creó un mito maligno sobre todo lo que pasaba en Cuba antes del 59. Tuvimos presidentes corruptos, presidentes ladrones, había de todo, pero no había la miseria, ni el desparpajo, ni los crímenes, ni el abuso de poder que hay actualmente en la isla. El país tiene que reinventarse, reconocer los errores para poder encaminarnos en una Cuba nueva, Sí. en una Cuba que ustedes los jóvenes tienen que salvar, que tienen que cuidar porque nuestra patria es hermosa. Sí, exacto. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Lilo, y de verdad que Si lo me que hace... vuelve a decir usted, me voy a sentir más viejo todavía. Ay, por favor, te lo digo por respeto. Te lo digo por respeto porque usted tiene un legacy, como decimos en inglés, de muchos años, de mucha historia y de mucho compromiso Y con la ahora me libertad dice de viejo. Cuba. No. Ay. Lilo, la revolución cubana ha dicho siempre que el día que ya no exista más esa revolución, ese sistema que ha mentido al pueblo diciendo que por todos y para el bien de todos, cuando en verdad es para ellos y para el bien de ellos, los comunistas dictadores, han dicho que cuando ya no exista esa revolución, que en Cuba no va a haber soberanía, no va a haber libertad, cosa que nunca existió en Cuba. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, lo primero, el término revolución cubana, yo creo que la revolución cubana se terminó el 1 de enero del 59. Ese día murió, no había tal revolución, porque había muchas personas luchando por una revolución y esa revolución fue traicionada. Fidel Castro la traiciona y la vende a los intereses de los comunistas. Fidel Castro traiciona a los que pelearon al lado de él, los que solamente querían rescatar el hilo constitucional de Cuba. Entonces yo llamarle revolución cubana a lo que pasa en Cuba es un disparate. Claro. Ellos se han apropiado de un término que no les pertenece y que no es así. Eso es una dictadura. Puede llamarle tiranía, dictadura,
estado totalitario, pero no revolución. Yo creo que eso tiene que cambiar y cambiar Claro. de cuajo, y también hacer una revisión histórica de todo el proceso que ha sufrido nuestro pueblo, desde los campos de concentración de Lomar, desde los fusilamientos, desde el miedo impuesto para imponer la dictadura. Hay que revisarlo todo, Danielito. Todo hay que revisarlo y hay que rehacer el país. Esto es una pregunta que muchas personas se estarán haciendo ahora mismo en Cuba, o las personas que saben tu trabajo, saben todo lo que tú has hecho por la libertad de Cuba. Viaplana Films se ve en... Quiero hacerte esta pregunta y te voy a hacer dos preguntas a la misma vez. Viaplana Films se ve haciendo primero una escuela, un colegio de cine y de televisión en una Cuba libre, y también cuando Cuba sea libre, ¿cuál sería la primera película que hicieras y qué te gustaría mostrar sobre qué hechos te gustaría mostrar? Bueno, sería muy interesante que Vilma Film, como productora, hiciera en Cuba una escuela. Por supuesto, tuvimos escuela en Colombia, mi esposa y yo, y la SEMA, tuvimos una academia y nos encanta enseñar. Y qué mejor que poder enseñar en Cuba Claro. Libre. Sería maravilloso. De las cosas hermosas es trabajar con los jóvenes talentos. Y yo creo que la primera película de una Cuba Libre, una pregunta linda, interesante, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la primera película de una Cuba Libre? ¿Sabes? Yo lo sometería a un concurso. Yo le preguntaría a la gente qué quieren ver. Claro, Y así aplicamos la democracia. ¿Qué quieren ver en el cine? claro, Y cuando la persona diga, quiero ver tal cosa, hay que contar esa historia. claro. Yo creo que con esa idea también, que es muy buena, yo creo que otra cosa interesante sería, ya que Cuba es libre, enseñarles a todos esos cubanos que no saben la realidad de Cuba, porque hay muchos que no saben lo que pasa en las prisiones, lo que que pasaron las personas cuando pensaban diferente, lo que pasaba, las negligencias de los niños cubanos. Hay pocas personas que no lo saben, pero igual hay que guiarles a esas personas. Y creo que sería importante hacer una película parecida a Plantados o a Plantadas, y hacerlas, pero verdaderamente adentro de las cárceles cubanas, ya cuando sea Cuba libre. Guardar esas cárceles como monumentos, como museos, para que las personas vean lo que pasa en un comunismo, para que las personas vean lo que pasa en un país donde tú piensas diferente, te meten preso. Creo que eso sería algo muy interesante, crear eso, una película, y crear esas prisiones en un museo a la misma vez. Y no será más lindo hacer una comedia, que el pueblo También, se divierta, o hacer claro, una para comedia los niños, para los romántica, jóvenes, o hacer una película de unos jóvenes, no sé, eh, recorriendo la isla, claro, haciendo, creo que hay una película por ahí que tiene ese tema, pero creo que nos hace falta darle alegría a un pueblo destruido, a un pueblo también, avasallado por muchos sí, años. Y mira, mi maestro Eduardo Macía quería en una época, y en Cuba siempre las buenas ideas, el castrismo las destruye, como destruyó todo lo que a Castro se le antojó, todos los disparates económicos de Castro, como de secar la ciénaga de Zapata para sembrar arroz, el cordón de La Habana, la siembra del café caturra, las vacas que ligó, todo el desastre económico que todos conocemos que hizo Castro. Bueno, Macía quería ser una productora de telenovelas. No sé si tú sabes que el padre de la telenovela es un cubano, Félix Becañé. sí, Félix Becañé, que hizo El Derecho de Nacer, y ahí empieza la radionovela y la telenovela. Y entonces es un cubano, y Macía quería hacer telenovelas en Cuba para exportar al exterior, para mostrar como una fuente de ingreso, y ese proyecto fue bombardeado por un comunista que se llama Eduardo Moya, otro director, y sabe que los comunistas, cuando no se les ocurre a ellos atacan y destruyen los proyectos. claro, Y otra gente destruyeron ese proyecto, y Macías, un claro, señor que hizo novelas, series exitosas como Los Papaloteros
o Hermanos o Pasión y Prejuicio, terminó yéndose para Perú y después trabajando aquí en Telemundo. Y sencillamente los talentos se van yendo porque las personas como no se sienten cómodos, ni felices, ni realizados, ni pueden cumplir sus sueños en un país en dictadura, emigran los talentos. Claro. ¿Te imaginas todos los talentos que hay fuera de Cuba, lo que sería Cuba Sí. libre? ¿Te imaginas ese Bueno, país? ya con Cuba siendo comunista y siendo dictador, ya hemos visto cuánta magia ha ocurrido en Cuba. Por ejemplo, Celia Cruz, Willy Chirino, todos estos artistas que no son que no se Y conocen. en literatura. Claro, Y los de cine. grandes Tú mismo, tú eres una figura enorme que debería ser reconocido en todo el mundo. Debería ser reconocido como uno de los cubanos más famosos del cine, porque tú estás haciendo un gran labor por la Cuba libre. Tú estás haciendo un gran labor por hacer Cuba libre y lo estás haciendo de una forma que no muchas personas están haciendo, que es por el cine. Una forma que puede llegar más lejos todavía y que puede tener más personas que pueden ver eso porque es una película. Y arquitectos y Claro. empresarios cubanos. ¿Cuántos empresarios han llegado aquí A Miami? En Miami, han logrado sus sueños y han seguido generaciones tras generaciones Sí. fundando, creciendo, generando empleo, generando riquezas? Eso es algo que Cuba se perdió por unos tarados que están en el poder que no saben qué hacer, no saben generar riqueza, no saben generar felicidad, Claro. no saben qué hacer con un país. El problema no es que ellos no sepan, el problema es que son vagos, como todos los comunistas. Los comunistas, los dictadores que controlan Cuba ahora mismo, son como todos los otros comunistas, como fue Marx, que dejó morir a sus 3 hijos de hambre y de frío antes de ir a trabajar a una academia de lenguas que le quedaba a 2 cuadras de su casa. Antes de ir a trabajar para que sus hijos puedan comer y tener aire acondicionado, dejó a morir sus hijos y después fue que se puso a trabajar. O calefacción. Claro, en el caso de Alemania. Sí, y tú ves eso y son todos vagos, la mayoría son borrachos. Karl Marx fue reconocido y fue presidente del Club de los Borrachos en Alemania. Y fue expulsado de la universidad por peleas y por borracho. Y la mayoría de los comunistas han sido así. Como Castro, que era un gángster, ¿no? Claro. Lilo, ¿alguna vez te surgió o pensaste dentro de Cuba crear una película denunciando la dictadura cubana o fue un reto que te puso la vida ya viviendo aquí en Miami? No, mira, yo siempre he sido una persona que inconforme con el sistema. Yo recuerdo que en el año 86, por el 86, estando nuevitas, creo que fue el año 86, vino el periodo aquel de rectificación de errores y conductas, no sé qué cosas, y en ese periodo de rectificación de errores yo monté la obra de Edipo Rey. Y lo que quería mostrar en eso es que el que se equivocó, que se arranque los ojos, como hizo Edipo Rey. Y Castro dijo, vamos a rectificar errores, pero los dirigentes quedaron todos en el poder. Claro. Rectificaron errores, pero era más problema para el pueblo. Claro, es que y siempre en mis obras he tratado de mostrar estas cosas. Cuando hice un programa infantil que se llama Dando Vueltas, el programa infantil Dando Vueltas, también mandé muchos mensajes. Por ejemplo, recuerdo un capítulo que Gilberto Reyes hacía. Gilberto Reyes, actor. Y entonces en complicidad con algunos actores con los que podíamos hablar, porque recuerda que siempre la seguridad de Estado te invadía, ¿no? Y decía, él venía con unas naranjas y decía, esta naranja para ti, esta para ti, todas estas para mí. Yo soy el jefe. Y entonces dejamos esos mensajes. Siempre eso, recuerdo otro capítulo que hicimos de Atila, el rey de los unos, y decía, a Fidel Castro decían el uno en Cuba. Ajá. Entonces decíamos, donde pasa el uno no crece ni la hierba, el uno es un asesino, hay que acabar con el uno. Entonces con ese tipo de mensaje uno va soltándolo de manera, digamos, clandestina, de manera que no se hiciera notar, pero que quien está atento a los mensajes se dé cuenta de lo que estamos diciendo.
Y eso me costó algunas detenciones allá en la televisión cubana, en el 8º piso, donde hacen interrogatorios a los artistas que, que ellos sospechan. Claro. Lilo, quiero terminar con esta pregunta y es, ¿qué qué te motivó a ser plantados y plantadas? ¿Qué fue lo que te motivó por eso? Bueno, yo venía de hacer de manera independiente, había con Iracema, mi esposa, habíamos hecho La muerte del gato en Colombia para denunciar lo que pasó en Cuba, una pelea especial con uno de mis cuentos. Luego habíamos hecho aquí en Miami La casa vacía, un cortometraje. Habíamos hecho, gracias a Marcel Felipe, que me llevó a conocer a Carlos Basayo, Leyendas del exilio. Todo en la vida, siempre que te pase algo, es bueno porque una cosa te lleva a la otra. Claro. Y hicimos Irene en La Habana, el cortometraje que habla de los fusilamientos y la manipulación de la figura del asesino Che Guevara en la juventud. Entonces, cuando hicimos La India del Exilio, conocí a grandes guerreros cubanos, entre Iván Getefana, Ernesto Díaz Rodríguez y Roberto Perdomo, que me llevaron a ver a Leopoldo Fernández Pujal. Y Leopoldo Fernández Pujal, pues él sencillamente quería hacer una película hace como 25 años. Y fuimos a su yate, conversamos con él y con un apretón de manos sellamos el pacto de hacer Plantados. Y después de Plantados, pues hicimos El caballo, que es un cuento que me contó Marcos Miranda, que se hizo con muy pocos recursos. Y se apareció Reynold Rodríguez, otro luchador anticastrista, y me dice: Lilo, si los presos tienen su película, las presas deben tener su película. Y eso llegó el sueño de Plantadas. Y Plantadas, cada obra ha nacido de manera distinta. Cada obra ha sido de manera diferente. Y yo creo que es una bendición que he contado con el apoyo del exilio y de empresarios, de políticos, de muchas personas que se han involucrado en mis proyectos. Y esto me hace tener la fuerza, la fe y las ganas de seguir. Y el deseo de contar otras historias. Ahora tengo por ahí en el tintero hacer una obra sobre el UMAP, una obra sobre los alzados del Escambray, que esos guajiros y esos oficiales y esos combatientes del ejército rebelde que siguieron, cuando se dieron cuenta de la traición de Castro, siguieron el camino de la lucha, merecen justicia. Todos esos fusilados merecen justicia. Y eso es lo que yo creo que soy ahora. Soy como un juglar que pide justicia. Entonces tengo que contar la historia desde la verdad, desde los testimonios. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, Lilo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí poder tener esta gran entrevista porque yo he aprendido mucho personalmente, porque hay muchas cosas que yo aún no sabía de ti, porque cada día yo siempre digo, uno aprende más y más. Y de verdad que ha sido un gran honor para que tú puedas estar aquí, porque hay personas que están viendo esta entrevista que le importa mucho sobre la historia de las personas que han ayudado en un cambio para Cuba. Así que te cuento que el honor es mío de ver a jóvenes, a, a muchachos como tú, que están tan comprometidos con la libertad, con la democracia, no solo de Cuba, sino del mundo. Y eso me parece que esas voces hacen falta y necesitan el apoyo de mucha gente. Así que yo te felicito a ti y muchas te gracias. agradezco por la acogida en tu casa, a tus padres y a ti por tantas cosas buenas y todo lo que falta por hacer, Danielito. Te quiero mucho. Muchas gracias. Lilo, ¿nos pudiera dar un mensaje para el pueblo cubano ahora mismo? Claro, el mensaje del pueblo cubano es que hay que tomar las calles, que estamos ya muy demorados en tener una patria libre, en tener democracia, en tener prosperidad. Cuando el pueblo cubano se dé cuenta de todo el tiempo perdido haciéndole caso a esa dictadura, sometido por esa dictadura y viviendo penurias, viviendo mal, en ruina y viviendo dependiendo de los exiliados, dependiendo de quien te apoya desde afuera del país,
van a darse cuenta cuánto tiempo se ha perdido, han perdido la vida por estar en silencio, por complacer a una dictadura. A los presos que están en las cárceles, a las mujeres que están en las cárceles, mi admiración y mi respeto. A los que levantan la voz, a los que no se conforman, mi admiración y mi respeto. Y exhorto a los que no lo han hecho que se sumen. Que la libertad es imprescindible para la felicidad del hombre.